Gracias, Dalí, gracias, Adriana. Gracias a todo el que le tenga que agradecer, porque es que poder estar aquí danzando en este momento una experiencia tan linda que es encontrarse, pues creo que hay muchas razones para celebrar. Y esta ronda, como lo entendemos desde la biodanza, centrada en una posibilidad de acompañamiento hacia afuera, resulta ser muy integrador. Les agradezco no solo la invitación, sino la presencia. Lo más importante es que podemos mirarnos y podemos escucharnos y de una vez sentirnos. El tema, pues sí, eso es secundario, eso realmente es a mi juicio es una disculpa que tenemos para poder estar aquí. Aprovechemos esa disculpa y, bueno, si bien yo tengo una presentación que hice para esto, yo no quisiera centrarme en una presentación. Y de hecho, maravilloso, estoy estrenándome una tablet, estoy en la tablet, maravillosa la tablet, pero no he podido encontrar la manera de poner presentaciones en Zoom. Entonces no la puedo hacer, no la puedo presentar. Le voy a mandar el documento y la presentación a Dadalí para que ella se los comparta a ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le había pedido a Diego que estuviera con nosotros, que me pudiera acompañar a cofacilitar este espacio. ¿Cuál es la intención? Miren, ustedes ya han pasado por dos espacios en donde hemos tenido una muy fuerte, una información muy fuerte de qué hacer y cómo hacerlo. Creo que es inmejorable lo que pudieron presentar Alberto, ¿cierto? ¿Fue Alberto? Álvaro Alberto y Ayala. Diego. Álvaro Y Ayala y volver Diego otra vez. Ávila. Exacto. Y volver otra vez a eso me parece que no tiene mucho sentido. Si quiero enfocar el asunto en la psicología de la emergencia porque es el escenario donde yo he participado y donde yo he trabajado. Pero desde ahí, me gustaría poner a disposición de ustedes pues lo que yo he hecho, ¿sí? Y que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan. Y lo que yo sepa, pues de una vez yo lo respondo. Y lo que, no, sí, lo que sepa Diego o lo que sepa cualquiera de ustedes también, ustedes pues lo podemos traer acá. La intención que es, dancemos esta experiencia para que si hay algún temor, si hay alguna cosa que me ha quedado clara, si hay algo de la experiencia que tenemos que sea importante para ustedes, aquí pues la ponemos a funcionar de tal manera que ustedes se sientan libres de participar y de estar metidos en esto. Quiero contarles un poquitico, sí, pues como qué ha pasado con mi vida y por qué he estado metido en esto. ¿Sí? Más para que ustedes sepan los escenarios en los que he estado que para presumir de que yo he hecho alguna cosa. Que no tiene, me parece que no tiene mucho sentido presumir de que he estado metido en emergencias, pues si es el peor escenario en el que cualquier persona quisiera estar en los momentos más difíciles, estar metido trabajando. Es un privilegio, pero estoy seguro que nadie quisiera estar en los lugares en donde he estado prestando mis servicios y que ha sido muy rico. Voy a empezar por el terremoto en Armenia en 1999. Terremoto que devastó Armenia, donde vivía Diego, y de pronto me veo después del terremoto, justo después, ¿yo qué hago? Y ese yo que hago es, bueno, yo quiero prestar servicio, pero nosotros no teníamos ninguna organización que nos permitiera prestar servicio como psicólogos y yo no pertenecía a ninguna institución. Los primeros 3 días me dediqué a prestar el carro para llevar ingenieros y que ellos hicieran evaluaciones en las diferentes estructuras, evaluaciones estructurales. Y de pronto al tercer día me llama el Moncho, Diego, alias Moncho, me llama Diego y me dice, hermano, no doy abasto, no, necesito gente. Estaba como docente en una universidad en psicología y le dije, cuántas personas necesita? Lo que tenga, tráigaselo. Bueno, entonces yo les dije a los estudiantes,
Y me voy para Armenia con los que quiera. Y eso se regó la bola entre los estudiantes y desde segundo semestre en adelante respondieron, pero es que no tenemos ni idea de qué hacer, y es que no necesitan tener idea, lo único que necesito es tener que tengan disposición. ¿Sí? La universidad no me quiso facilitar a los practicantes, entonces yo me fui con todos los muchachos que querían, solo con el hecho de querer. En el camino les di tres cositas y arrancamos la experiencia. Lo que hicimos fundamentalmente fue acompañar a la gente que estaba atendiendo el desastre, que eran los que estaba atendiendo Diego. Hicimos todo un trabajo muy fuerte, muy fuerte. De hecho, recuerdo que trabajamos con todo el gobierno de la ciudad y fue muy, muy, muy fuerte el trabajo con ellos, sobre todo con el alcalde, porque estaba petrificado, el hombre estaba petrificado. Y trabajar con ellos fue una experiencia maravillosa, pero fue la primera experiencia. Fue muy interesante eso. Después nos quedamos trabajando en la recuperación psicoafectiva por unos 6 meses. Me contrataron para que contratara un equipo de trabajo y trabajáramos con las instituciones de Armenia y Quindío. A partir de allí me quedó la vena y fue muy rico. Después me desplacé para Medellín, entré a otra universidad y se me ocurrió construir un ¿cómo se llama esto? Un núcleo de investigación en psicología de la emergencia. Y eso me llevó a conectar con la Cruz Roja para ir conociendo qué es eso de socorrismo y qué se hace en socorrismo. Y al final quedé metido de patas y manos en la Cruz Roja. Y estuve coordinando el grupo de apoyo psicosocial de la Cruz Roja por algo así como 5 o 6 años. Eso implicó pues tener experiencias muy fuertes y acompañar procesos. No sé si alguno de ustedes tenga en la cabeza edificio Space, eso fue más o menos, bueno, no recuerdo, un edificio que se cayó con un montón de personas adentro de Medellín. Entonces, eso, estar en varias minas que se caen, minas de carbón de Antioquia y se caían y dejaban gente sepultada. Bueno, como muchos tipos de emergencias que me permitieron pues aprender muchísimo de cómo acompañar a las personas que están vivas, ¿sí? Porque yo no trabajaba como rescatista, los rescatistas estaban buscando los muertos, mientras nosotros nos hacíamos cargo de la gente que estaba viva. Entonces, pues desde ahí podemos hacer, pues esto es lo que he hecho y pues pongo a disposición todos estos aprendizajes y todas estas experiencias que fueron experiencias fuertes, pero también que no hubiera cambiado por nada del mundo la oportunidad de estar en esos lugares, insisto, donde nadie hubiera querido estar, pero haber podido y tener el honor de estar participando de un proceso de eso y que la gente pudiese abrirme sus corazones y abrirnoslo a nosotros como grupos para gestionar un poco el tema de la emergencia desde la perspectiva psicológica y social. Solo esto para iniciar y me gustaría pues dejar el asunto abierto. No sé si Diego quieras decir alguna cosa para que iniciemos y empezamos preguntas las que sean, porque no van a haber preguntas de ningún calibre, o sea, no hay calibre bajito. Todas serán preguntas muy importantes. Y lo sé porque a veces uno, por no preguntar las cosas que cree que son estúpidas o que son muy obvias, comete unos errores muy grandes y sale teniendo una acción con daño, que es lo que queremos en últimas evitar. Diego, no Eh, sé si tienes algo que decir, hermano. no, incluso quiero preguntarte por lo que acabas de decir. ¿Qué significa? Porque me parece muy clave que con la intención de ayudar, a veces no nos damos cuenta de que podemos generar acción con daño. Y eso creo que es fundamental y estar en el centro del tema. O sea, todos tenemos enfoques distintos y hemos dicho que hay unos, digámoslo así, unos protocolos en intervención en crisis. Y quisiera unir esa pregunta a otra y es, hemos hablado de la crisis, pero ¿cómo estamos percibiendo el tema de crisis? Porque es distinto en la percepción que tienen las personas. Y el otro punto es, por qué se habla de
intervención en crisis. A mí generalmente me gusta más el acompañamiento, pero este es un término psicológico o de la psicología de la emergencia, y como que pudieras profundizar en estos temas de crisis, de acción en daño, por qué intervención en crisis y por qué en otra cosa distinta. Ok. Diego, bacana, gracias. Me hiciste 3 preguntas. Espero que cuando queden 5 minutos, ustedes me dicen para que pregunte a alguien más. Son 3 temas gruesos. Voy a hacerlos rápido. Crisis, ¿qué es crisis? Básicamente es esos momentos donde de una manera u otra uno tiene un quiebre. Uno pasa, hay algo que hace que se supere la capacidad de respuesta con los recursos que uno tiene. Entonces, bueno, o sea, crisis hay de muchos tipos. Hay crisis estructurales y hay crisis propias del ciclo vital, y hay crisis que son exógenas al ciclo vital. Voy a ponerte un ejemplo de crisis. La adolescencia, que eso parece más una enfermedad que una situación. La adolescencia, pues si uno no está preparado para la adolescencia de los hijos. Eso le llega, esos muchachos vienen casi siempre sin manual de instrucciones y menos en esa etapa del camino, y eso genera una crisis familiar. Eso se llaman crisis estructurales. Pero hay unas crisis que no son, que decimos nosotros los psicólogos, no normativas, es decir, que no son de ese tipo. Son crisis de cosas que ocurren y que uno no espera, ¿sí? Pero y gracia puede ser que se case un hijo y uno, uy, eso no lo esperaba. O murió una persona de la familia, o hubo una situación como la que están viviendo, que nosotros hemos vivido muchas veces en el eje cafetero, y terremotos, a las avalanchas como estas, y que generan, nosotros llamamos esto experiencias disruptivas, y esas experiencias disruptivas lo dejan a uno sin herramientas para trabajar. Esas crisis, eso que le permite, lo deconstruye a uno de alguna manera, tiene dos características. Por una parte, viene acompañado de mucho peligro, claro, porque esto transgrede lo que yo traía hasta el momento, y me pone en este momento en una situación nueva. Claro que yo siento miedo, claro que siento frustración, claro que siento rabia. Hay una carga emocional bastante grande, pero al mismo tiempo representa una oportunidad. Sí, siempre vemos las crisis en las dos perspectivas. Cuando uno se queda solo en la perspectiva de la crisis, como esa experiencia de peligro en donde uno siente que está muy, muy frágil, pues pierde la posibilidad de mejorar su resiliencia, es decir, su capacidad de atravesar la adversidad y de reorganizarse nuevamente de una manera distinta al fin de todo el proceso, al final de todo el proceso. Entonces, siempre está la oportunidad de crecer, de estar mejor, de al final estar en otro nivel. Y uno lo ve muy fácilmente cuando uno va a Armenia y a los pueblos del Quindío en general, porque eso hubo una destrucción total. Uno ve unas ciudades hermosas que no teníamos antes. No teníamos antes esas ciudades, unos centros turísticos muy fuertes, unos edificios ya muy bien construidos. Bueno, cambió toda la estructura. Entonces, esas posibilidades las da la crisis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Intervención en crisis. Tienes toda la razón, Moncho, en decir el tema de la intervención, y prefieres el acompañamiento también. Lo que pasa es que aquí sí tenemos que definir algunos términos y diferenciar en cada uno de los términos. Desde la psicología de la emergencia lo podemos hacer. Por ejemplo, términos como atención a emergencias. La atención a emergencias básicamente es la acción para proteger la vida y restablecer el orden en una situación dada. Eso lo hacemos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista estructural, pero también lo podemos hacer desde el punto de vista psicológico y emocional, ¿cierto? Espera, ustedes me dan un momentico, tengo una persona, un paciente, no sé si tiene alguna urgencia, pero me tiene quemado el teléfono. Voy a ponerle un mensaje.
Listo. Entonces, el término atención a emergencias, pues nos da, o sea, es atender una situación crítica que no se esperaba y que hace que los recursos que teníamos, desde cualquier índole, como les digo, estructural, física, o social o psicológica, cuando se supera nuestra capacidad de atención, necesitamos que venga alguien, un ente de fuera y nos ayude a solucionar. Hay diferencia entre emergencia, desastre, catástrofe, y eso depende de cuánto de los recursos que se tienen disponibles uno es capaz de solucionar con eso. O sea, un desastre es cuando, por ejemplo, en un municipio o una localidad no tiene posibilidades y necesita apoyo de otras localidades o de otros municipios para atender su emergencia. Eso ya se convierte en desastre. Y así, la catástrofe ya es de un país a otro. Bueno, técnicamente hay muchas cosas que decir al respecto. Psicológicamente podemos hablar de en la fase inicial, dos opciones de trabajo. Uno, los primeros auxilios emocionales y los primeros auxilios psicológicos. Son distintos, no son lo mismo. Los primeros auxilios psicológicos, perdón, emocionales, básicamente ponen el énfasis en el desborde emocional agudo, como pues lo que tiene que ver en el pánico, con la tristeza, con el llanto exagerado, bueno, con la expresión emocional normal que una situación de crisis genera. Básicamente ahí lo que se hace es contención emocional, contención emocional. Los primeros auxilios psicológicos y ya el foco es en atender el malestar inicial psicológico, o sea, ya no es solo lo emocional, sino que también involucra los aspectos cognitivos, conductuales, como averigua mucho más que simplemente la esfera emocional. Y lo que busca es no solamente dar una respuesta para equilibrar, sino también para prevenir que no vengan situaciones de salud mental alterada, que no se altere muchísimo más el sistema. Esos son aspectos que uno puede decir en los primeros días se hace esto, primeros auxilios. Listo, primero las primeras horas, los primeros días alcanzan para eso. Ya después empezamos a tener otra perspectiva y ahí es ya la intervención en crisis que ya plantea otro tipo de estructuración de la personalidad desde otra perspectiva, ya exige ya una tendencia un poco, o por lo menos claridades conceptuales para el trabajo, porque pues su naturaleza es que viene amarrada a la desorganización que uno tiene psicológica producto de un proceso de crisis. Entonces, esa intervención ya sí es un poquito más localizada en la esfera psicológica de la persona. También tenemos otro término que es muy importante y es el apoyo psicosocial, que es lo que hacemos, por ejemplo, lo hacíamos en las emergencias, nosotros hacíamos era apoyo psicosocial, no hacíamos intervención, hacíamos apoyo psicosocial, porque en última instancia estaba dado en una fase inicial, pero también, voy a poner un ejemplo, en el edificio Space, mmm, pasaron, creo que fueron 21 días para que sacaran a todos los cuerpos de los edificios. Entonces, estar con toda la familia acompañando 21 días, después de los 7 primeros días, ya no estamos haciendo primeros auxilios psicológicos, ya lo que estamos es haciendo un apoyo psicológico, perdón, un apoyo psicosocial en general. ¿Sí? Entonces, esto plantea otras cosas. No es solamente lo psicológico, sino cosas tan sencillas como te estás tomando los medicamentos, ya hablaste con tus hijos, dormiste, no dormiste, qué es lo que está pasando. O sea, todo lo que tiene que ver con la situación de las personas para mantener el bienestar durante el tiempo que estamos. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso desde ya. Preguntas
que de pronto a nadie le ocurre, ¿sí? Y es si se está durmiendo lo suficiente tiempo, si se están tomando los medicamentos, si se tiene acceso a los medicamentos o si es necesario buscar la forma de tenerlos. Bueno, todas estas preguntas que tienen que ver con la vida personal y familiar y comunitaria, pues están metidas en ese apoyo psicosocial. Es distinto al acompañamiento psicosocial, a la atención del duelo, que ya obedece a situaciones después y que se presentan ya después de toda esta crisis inicial, pero que mantienen un proceso de transformación en vilo, ¿cierto? Que es el proceso de atención en duelo. Y es esa dinámica que exige un acompañamiento para que la persona transite todas estas etapas o por lo menos sepa lo que le viene ahora que ha perdido y que no solamente ha perdido personas, sino que ha perdido espacios de referencia, lugares, símbolos, bueno, tantas cosas que uno pierde en situaciones como estas. En Armenia nos dábamos cuenta la situación, por ejemplo, de los señores pensionados que siempre se encontraban en el Parque Bolívar de Armenia y se quedaron sin Parque Bolívar porque todos los edificios alrededor se cayeron. Entonces ya para dónde no tenían para dónde coger esas personas. Entonces esto nos plantea maneras de intervenir distintas. Y finalmente lo de acción con daño, que creo que es muy importante dejarlo claro, y es las acciones pueden ser muy bien intencionadas, pero si no hay de fondo alguna orientación técnica, pueden llegar a convertirse en acciones que generan más daño que bien. Voy a poner solo un aspecto que de pronto volvemos ahora más tardecito a eso y es cómo entras tú a esa dinámica de encuentro con la persona. Solo eso puede generar desde antes de iniciar la conversación una acción con daño. Si tú entras a esa conversación pensando qué pobrecita esta persona, qué pena con este ser humano, si entras con lástima a esa conversación, no va a haber forma, no va a haber forma de hacer una acción que realmente sea edificante. De plano, el primer aspecto, y me parece que que es el básico, y es yo voy a conversar con una persona que tiene todos los recursos, que es capaz de salir de acá, que es poderosa, que tiene todo para afrontar este momento de crisis, esta ventana vital que se le está abriendo en este momento, y al final va a salir mejor de lo que estaba antes de que le pasara esto. Si vas con esa comprensión, seguramente toda tu intervención va a ser muy efectiva, muy efectiva. Pero si crees que esa persona, pobre de ella, qué pecado, cómo le pasan estas cosas y además porque cuando empiezas a conversar con una persona ya empieza a sumar y esa es de las cosas más desastrosas que uno puede hacer. ¿Sí? Y es me había quedado sin trabajo y además entonces se me viene esto y sumémosle y empiezan a sumar un montón de cosas y al final esa victimización lo pone en una situación de bastante, una situación deplorable para la misma vida. Entonces, chévere dejar claro, si vamos a la primera acción protectora que nosotros podemos tener es estar desde el principio convencidos en que esa persona tiene todo el potencial y todos los recursos para salir de ahí. Me disculpa, me demoré mucho. Dieguillo, ¿tienes algo más para aportar? No, no, no. No, no, no. Eh, No. Eh, las preguntas que las preguntas que Entonces, abrimos el asunto. Arranquen amigos y amigas a preguntar. Empiecen por revisar las emociones que hay en ustedes, que de pronto ahí surge algún tipo de pregunta. ¿puedo? ¿Puedo?
Claro, de una. Este link me lo acaban de pasar hace segundos y con los 30 segundos que escuché de usted, ya me enamoro. ¿Ok? Porque es una de las cosas más importantes. No te Oh, estemos... hay como un feedback. Hay un eco. Debe tener celular. Sí, debes tener. Debe tener dos dispositivos. Tiene el compu y el celu simultáneo, apague uno. Desafortunadamente es correcto. Estoy estrenando teléfono. Ya me moví. ¿Quién me está hablando? Quisiera saber quién me está hablando. Él está hablando a Ana Cecilia Ah, ok, de listo. Balbuena, desde Houston, Texas. Ok, gracias, Ok. Ana Cecilia. Te escuchamos. Esto viene a raíz de una necesidad muy grande de ayudar, de vocación de servicio, en donde yo estoy clarísima con la revisión de unos mismos, de nuestras emociones. ¿Ok? Yo estaba clara de que mientras yo me sienta triste o deprimida por la situación, porque yo tengo familia en Venezuela. ¿Ok? El asunto, la pregunta para mí sería, ¿cómo vamos a contactar a esas personas? Hay una región en particular venezolana que a mí me preocupa mucho. Y no es Caracas, no es La Guaira, es donde estuvo el epicentro, en Yaracuy. De eso, como hay menos gente, no hay redes sociales, no hay televisión, no hay radio, no hay nada, no hay información de ellos. ¿Cómo podemos contactarlos a ellos? Ok, Ana, muchas gracias. Esa pregunta se la voy a dejar a Dalí si la quieres contestar, o Adriana. No, mira, lo que pasa es que Ana Cecilia tienes dos. No, déjame si apagando el otro teléfono mejor. Dame un momento. Ni siquiera estaba en la misma. Puedes cerrar el micrófono mientras habla otra persona. Ya va. Y tal vez. Bueno, vamos a cerrar. Creo que le entendí que ella estaba preguntando cómo contactarse con personas que están en el centro de Venezuela donde ocurrió el epicentro, en el Yaracuy. Bueno, realmente no, pues no lo sé. Sé que las conversaciones están interrumpidas, van y vienen, pero no tengo esa respuesta. No sé. Aquí hay gente de Venezuela. Yo Si tuviese quisiera esa agregar respuesta. algo, ¿verdad? Ajá, A ver, entiendo. nosotros y creo que tú lo hiciste, lo has dicho en estos días, el hecho de estar en esta intención de ayuda implica también reconocer un límite y un alcance. Exacto. Nosotros no vamos a poder llegar a muchas personas. Es más, la dinámica que estamos utilizando es a través de una herramienta donde las personas puedan decir, yo necesito ayuda. Y ojalá que a través de esto podamos movilizar todas las redes posibles, pero no somos la única. Como grupos como nosotros, hay muchos otros que se están conformando. Y no solo en Colombia, se están conformando en otras partes del mundo. Ojalá pudiéramos tener contacto con otras personas, pero no tenemos respuesta todavía a muchas preguntas alrededor de personas que no tienen acceso a este tipo de apoyos. Por eso vamos a empezar por donde sea posible empezar, y reconociendo que tenemos un límite en nuestra ansiedad importante. Puede ser esto desafortunado, pero no tenemos alternativas sobre muchas cosas. Yo quisiera decir algo con respecto a eso, y es, miren, nosotros vamos a acceder a las personas que vamos a acceder. Es a ellos. O sea, ¿a cuáles? A las que van a llamar, o a las que van a levantar la mano, o a las que vamos a tener acceso. Y ese es el público al cual nosotros con el cual podemos trabajar, y será maravilloso poderlo hacer así. Miren, cuando uno se enfrenta
a las posibilidades de atención, la verdad es que quisiera atender a todo el mundo, pero primero no tenemos los recursos para atender a todo el mundo, ni siquiera si estuviéramos allá. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a emergencias, por ejemplo, los rescatistas que salieron de Colombia para apoyar los grupos de allá, tuvieron que llevarse hasta la comida y el agua que se iban a consumir allá, porque tienen que ser autosuficientes, no le pueden poner la alimentación, la bebida y el bienestar a la parte donde están más críticas, pues a la parte mm, en donde van a apoyar. Ellos apoyan cuánto, lo que pueden, un sector mínimo. Lo mismo vamos a apoyar nosotros. Lo segundo que quiero dejar claro es, todos están sufriendo. Todo el que esté sufriendo y quiera y levante la mano y no se encuentre, estará siendo atendido. Seguramente lo podremos hacer de cualquier manera, sí, y siempre con todo el amor del mundo, ¿sí? Pero esas personas están sufriendo. En un desastre es muy complicado decir quién sufre y quién no sufre. Partamos del hecho que el que busca ayuda está sufriendo y puede ser que ni siquiera se le haya muerto ninguna persona. No se le haya muerto ninguna persona. De hecho, ese fenómeno de sentir culpa porque yo estoy bien y allá están sufriendo es muy frecuente y es importante tenerlo. Si una persona viene con esa situación, es muy importante atenderla con el mismo recurso. O sea, lo bacano, bueno, lo rico de todo esto es que tenemos un mar enorme de posibilidades de atención. Cuando uno está en una emergencia, por ejemplo, en la condición de apoyo psicosocial, uno dice, no, pues es que el problema son los afectados directos. No, no, no. Yo les digo, voy a poner un ejemplo. Estamos en una mina, atendiendo la situación de una mina. ¿Sí? Allá hay 11 cuerpos que no sabemos si están vivos o no. Y afuera están sus familiares, pero no solamente sus familiares, están además sus vecinos. Y no solamente los vecinos, están los medios de comunicación. Y no solamente están los medios de comunicación, están una cantidad de personas que están entrando todo el tiempo a tratar de rescatar a esas personas. O sea, el trabajo es enorme. ¿Sí? ¿A cuántos podemos atender? A los que podamos atender. ¿Sí? Gracias. Creo que Ana Cecilia quedó respondida. Bueno, Bueno, está cerrado listo. su micrófono. Dalí y Alejandra nos levantó la manito. Solo para un comentario, Marisol González dice que en Venezuela la Federación de Psicólogos ha incluido programas de voluntarios y atención gratuita. Maravilloso. Gracias, Dalí. Alejandra. Hola, feliz tarde para todos. Tengo eco también. Yo tengo equipo. Ok. La pregunta es la siguiente. Desde la experiencia que han tenido ustedes con todo lo que han vivido y todas las organizaciones que han apoyado, la experiencia, ¿qué sucede con el que presta apoyo psicológico? Es decir, el ayudador, ¿cuál ha sido la experiencia para reconocer cuándo tiene un punto de quiebre? En Venezuela, ya lo dijo, creo que lo puso Dalí, hay en este momento mucha gente moviéndose para ayudar. O sea, yo no voy a entrar en detalles porque seguramente lo han podido ver por todas las redes. Hay mucha gente ayudando. Esa gente necesita ayuda también en algún momento, porque esa gente, conozco mucha que está quebrada y lo acaba de decir. No se te murió nadie, pero lo que estás viendo es tan terrible, es tan imposible de manejar, que en este momento estás con el cortisol arriba y estás resolviendo. Inclusive los psicólogos están prestando apoyo. Tengo una persona cercana que está en ese proceso, una muchacha psicóloga joven, y colapsó. Colapsó porque no puede ver al niño que le amputan la pierna y bueno, quedó huérfano y ella lo reconoce. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo, desde la experiencia que ustedes han tenido en todos estos procesos,
cómo ayudar al que está ayudando. Tú acabas de decir, la gente tiene que esperar que venga a ti a pedirte ayuda. O sea, y es verdad, yo no puedo ayudar a quien no sabe que necesita ser ayudado. Eso es verdad. Ahora, reconociéndolo, también dijiste, y perdona que me extienda, que verlo como una víctima, que pobrecito no va a salir de allí, no lo estamos ayudando. El punto es que él es un ayudador. Entonces, ¿cómo llegarle a ese ayudador para en red? Y no llegarle estoy físicamente, logísticamente, sino como humano, para en red darle contención, porque ese viene ahora. Ahorita estamos todavía sacando gente. Ahora viene todo un tema duro, pues. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo se le ayuda al ayudador? Gracias. Claro, Alejandra, has dado un punto brutal. Eso que acabas de decir es brutal. Lo vivimos en el proceso de pandemia. eh, Te costó enormemente, por lo menos en Colombia, a ayudar, o sea, prestarle apoyo al que apoya. ¿Sí? Y estamos viendo las consecuencias que están sufriendo o que sufrieron los equipos que trabajaban en la SUSI y los rayones tan impresionantes que les quedaron, entre ellos mi hija, que estuvo en una UCI y que les quedó ese rayón porque nadie les ayudó, ni siquiera desde la perspectiva de la ARL, acá, yo no sé en otras partes, las eh, administradoras de riesgos profesionales. No lo hicieron. Mire, cuando nosotros, desde la Cruz Roja, yo ya no estoy en la Cruz Roja, pero voy a aclarar lo que tratamos de hacer siempre. Cuando nosotros estamos atendiendo una emergencia, siempre no solo, o sea, lo primero es enfocarnos en las familias que están sufriendo, pero el segundo público básico son las personas que están apoyando. Hay dos maneras de hacerlo y tratamos, por ejemplo, cuando tenemos personas que están sepultadas, de hacerlo con los equipos que están buscando a las personas sepultadas, y es hacer un briefing y un debriefing. El briefing es es antes de que van al terreno a trabajar, los reunimos y les preguntamos, bueno, ¿cómo dormiste? ¿Dormiste bien? ¿No dormiste bien? ¿Cómo te sientes? Siempre voy a encontrarme con héroes, gente maravillosa que está dispuesta a arriesgar su vida para sacar a las otras personas. Pero esos héroes son los que generan después unos problemas enormes en los equipos. ¿Sí? No solamente en los equipos, sino que si ese héroe no ha dormido bien, tiene problemas en su familia, es una víctima. Recuerdo, por ejemplo, que el coordinador de la emergencia en Armenia, el director de los bomberos en Armenia, eh, estaba coordinando la emergencia y se le había caído su casa. Y ya llevaban 5 días cuando nosotros estuvimos con él y no había podido ir a saber qué fue lo que había pasado. O sea, él era un damnificado, ¿sí? Una persona que había sufrido las consecuencias de la emergencia, pero estaba atendiendo la emergencia. Y eso no tiene ningún sentido. ¿Usted es un usuario del servicio o es el que presta el servicio? Son cosas distintas. Entonces es muy importante que las personas que necesitan el apoyo no sean los que están apoyando. ¿Sí? Lo que estamos viendo es un montón de gente que está prestando el apoyo, se convierten en héroes, pero el desgaste emocional, físico, energético con el que quedan es bastante dañino. Entonces, sí hay manera de contener a las personas o saber cómo están antes de que vayan a hacer la función de rescate. Es importante hacerlo. O entre nosotros mismos, creo que vamos a tener que tener algún tipo de acción para que nos encontremos de nuevo en unos 4 o 5 días. ¿Cómo vas? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sí? Y hacer esa descarga emocional es absolutamente necesaria. Nuestro equipo, teníamos una norma en nuestro equipo. Nadie se queda en terreno más de 3 días. Nadie. Y fijo que si alguno se quedaba, ¡pum! Explotaba. ¿Sí? Más de 3 días, más de 72 horas metido en esa situación. No, sálgase, respire, haga lo suyo, venga lo suyo, duerma bien,
¿sí? Oiga reggaetón, baile, haga alguna cosa y después vuelve. Pero no más de 72 horas en terreno. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Hay mucha gente que nos necesita, no toda la tienes que atender tú. Y si hay gente que se queda sin atención, se quedó sin atención, ¿sí? Pero no podemos anexarle un daño psicológico o un daño emocional a toda esta tragedia con las personas que están apoyando. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? O sea, el apoyo es muy importante. Es ayudarle a la gente a que regule su intervención, que la regule, que se ponga por encima primero mi condición y después la condición de los demás. Es que hay mucho para atender. Sí, deja que otros lo atiendan mientras tú descansas. ¿Sí? No sé, Diego, si tienes algo más que decir al respecto. María Sí, Elena tiene una pregunta. sí, con Sí, esto, con esto. si quieres, apaga el quieres, micrófono, no sé, listo. Con esto que estás diciendo me parece, a ver, yo quisiera dos cuñas que seguro Dada lo iba a hacer ahorita, pero hay personas que están aquí que no sé si han visto el video de Álvaro Ayala, que es el primer video, la primera conferencia. Es muy clave ir a esa conferencia y oír la conferencia de ayer donde pudimos exponer las herramientas, porque mucho de esto está ya puesto, digamos, en este... eh, José nos está trayendo cosas nuevas hoy, pero recalcando cosas que son muy importantes. Yo quisiera traer solo como dos experiencias. Una, en la pandemia hicimos una estrategia de cuidar al que cuidaba, es decir, de apoyar a quienes estaban en la primera línea de atención, equipos médicos y enfermeras. Pero cuando nos hicimos la pregunta, venga, ¿y quién nos cuida a nosotros? Y yo recuerdo que pedí el apoyo para poder tener lo que en ese momento, pues en psiquiatría se llama grupos de ventilación y apoyo, o el apoyo psicosocial al cuidador, en donde podíamos contar con alguien para decirle, mira, estoy en estas condiciones. Y había también esto que estás planteando que es clave, y es decir, llevo 3 sesiones ya con alguien y necesito hablar con otra persona porque algo se está moviendo en mí. O sea, esto ha sido fuerte. O sea, creer, hay una cosa que para nosotros era muy clave y lo hemos dicho en estos días. Es muy bueno que yo me deje afectar por lo que le pasa a la otra persona. Porque si yo no estoy sintonizado, yo no soy de palo. Y creer que ser objetivo es, no, tú estás allá y yo estoy aquí y no me toca lo... No, es importante que me toque, porque corregulamos con nuestra presencia. Y con nuestra presencia estamos permitiendo que la otra persona se vea en el espejo de la humanidad y que yo me vea en el espejo de la humanidad, que es la otra persona. Es así como empezamos a generar un efecto de alivio del sufrimiento. Pero también eso implica que yo pueda tener apoyo. Eso que tú has dicho de por lo menos cada 8 días, cada 10 días, necesitamos reunirnos, saber cómo estamos, que comentemos qué se está moviendo para poder tener eso eh, fluyendo de una manera tal que, pues, que nos estemos generando bienestar entre todos. Gracias, Moncho. María Elena, levantaste la manito. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hiciste una pregunta al comienzo y desde ayer he estado pensando en eso. ¿Cómo me siento? ¿Desde dónde yo estoy ayudando? ¿Desde dónde pretendo ayudar? No, estar ahí. Tenemos incertidumbre, hay miedo, hay temor, no somos salvadores, no podemos arreglar todo, mas sí estamos equipados biológicamente para ayudar a otro y podemos corregularlo. Eso sí, estoy segura de que la empatía no es pobrecito y en realidad hay que entrenarnos en lo compasivo, en estar ahí. A veces las personas no necesitan que les hablemos, sino que estemos ahí con una presencia transparente, casi vacía, quitarse de en medio para estar con ellos. Y sobre todo como persona que quiere ayudar,
ponernos en la tarea de discipulado, José Luis, Diego, de discipulado, de permitir la guía de personas que ya tienen esta experiencia y dejar muchas veces de lado una cantidad de cosas que hemos aprendido como terapeutas desde muchos enfoques. Entonces, humildad absoluta, discipulado y estar dispuestos a sentir miedo ante la incertidumbre y preguntar, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No tienes que hacer nada, sea. Simplemente decir eso. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, María Elena. Ustedes me disculpan, yo voy a contarles una experiencia que yo creo que es como la más fuerte de todo el tiempo que estuve trabajando con la Cruz Roja. Y en Antioquia hay un municipio que se llama Salgar, y en Salgar hubo un evento desastroso, porque por la mitad del pueblo pasa una quebrada, y esa quebrada, aguas arriba, se represó y se vino con una avalancha que acabó con la mitad del pueblo, con todo lo que había alrededor. Fue brutal el asunto, fue muy, muy desgastante. Nosotros llegamos y yo fui uno de los primeros que pude llegar porque nos convocaron, inmediatamente salimos para allá con los que habían. Llegamos a montar todo el esquema psicosocial y empezamos. No había agua, no había comida. O sea, eso, 2 días en que todavía no teníamos la alimentación definida, lugar. Bueno, fue muy, muy fuerte estar allá en una situación muy tenaz y estar ayudando. O sea, nosotros de alguna manera teníamos muy pocos recursos y estábamos dispuestos a darla toda por apoyar a la gente. Al tercer día de estar allí, empezaron a rescatar cadáveres, a sacar cadáveres, y nos vimos obligados no obligados, sino se necesitaba quien apoyara en el cementerio a las personas que iban a buscar entre todos los cadáveres que ponían allí, que estaban extendidos, cuál era su cadáver. Pues lógicamente era una labor muy tenaz del equipo, tal vez el más formado y el más estructurado era yo, y yo fui el que me encomendé a esa tarea. Tuve todo un día en el cementerio acompañando a mirar cadáveres a todas las personas. No bueno, o sea, lo estoy contando aquí y ya con ganas de llorar. Sí, esa condición fue tan tenaz, ¿sí? Que terminado ese día me tocó decir, me voy de aquí. Chao, que te vi. Y me fui. Pues saqué al equipo, cambiamos de equipo y se quedaron otros, y pudimos pues como salir y volver otra vez a los 3 días. Pero 2 cosas aprendí en esa ocasión. Cuando llegué a la casa, había fiesta. Había una fiesta. ¿Sí? Yo estaba acompañando a una cantidad de personas que estaban sufriendo, acababa de venir de ver una cantidad de muertos allí y acompañar a la gente, pero en mi casa me estaban esperando. Entonces, ¿entiendes? Yo no es que yo enterre a nadie, yo estaba acompañando a personas, pero quienes tenían el problema eran esas personas. ¿Sí? Mi familia estaba toda completica y estaban en fiesta. ¿Sí? Hora de bailar. Claro, es que mi realidad es esa. Yo salgo, acompaño, pero yo no tengo ningún problema. Mis problemas no son esos, mis problemas no es que se me murió alguien, problemas son otros. ¿Sí? Entonces, lo que quiero aclarar con esto es no perder esa condición de humanidad, de solidarizarme con el dolor del otro, pero entender que el que está sufriendo es el otro, eso no es problema mío. Yo acompaño, yo estoy aquí, yo te escucho, ¿sí? Y te acompaño a buscar tus recursos para que, si quieres, pases esto de una manera distinta. Pero yo no me identifico con eso. Si yo me identifico con cada una de las personas que están en esa situación, claro, voy a entrar en crisis muy rápido y ya no voy a ser parte de la solución, sino parte del problema. ¿Sí? Entonces, eso me lo enseñó Salgar. Fue un contraste muy, muy tenaz. Lógicamente, llegando de allá,
a contención emocional y pasé varios días en donde veía cada una de esas personas tiradas allí, personas descerebradas o desmembradas. O sea, fue difícil para mí acomodarme de nuevo emocional, mental, cognitivamente y pasar la hoja en ese evento. ¿Sí? Fue importante conversarlo y conversarlo muchas veces y llorar, sacar muchas lágrimas para poder sacar toda esa sensación. Lorena, Bueno, un placer estar aquí. Gracias, Dadalí, por la invitación. Yo vivo en Houston, estoy en Houston, soy venezolana, vivo en Houston, psicólogo, ya jubilada. Estoy aquí de apoyo también, cuidando una nieta. Estoy fuera de Venezuela, pero indudablemente movida por todo lo que está pasando y quiero ayudar. Solamente quisiera preguntar, ¿qué tan efectiva es la ayuda a distancia por una cámara o por un teléfono cuando desde el otro lado se está viviendo lo que está pasando o lo que está sucediendo? Entonces, quisiera saber hasta qué punto, si es efectiva totalmente nuestra ayuda. Lorena, tengo que decirte que antes de la pandemia yo te hubiera respondido muy distinto, pero la pandemia nos enseñó y yo Ok. atiendo gente de todo el mundo por esta camarita. ¿Sí? Todo el tiempo. Procesos profundos, muy profundos, y son posibles. Regresiones. Solo digo, hago regresiones a través de este medio. O sea, es posible. ¿Sí? Ahora, ¿qué sí es muy importante? Estar seguro de que el medio no es un problema. Si vos confías en el medio y va derecho, no hay ningún inconveniente. Eso es la experiencia mía. Diego, ¿cómo la ves tú? No, igual, No, igual, yo creo que, José, José, ahora, eh, en la pandemia, como vos decís, hicimos apoyo psicosocial a muchas personas con un efecto que no esperábamos, además, porque aprendimos todos a hacerlo. Incluso talleres, yo recuerdo talleres de 20 personas, 25 personas, en donde hacíamos subgrupos. Recuerden que los medios nos daban para eso, para hacer salas aparte dentro de los talleres, para que hubiese apoyo entre los mismos participantes. Eso se empezaba a sentir como si estuviéramos con más presencia. Creo que eso nos dio otra posibilidad, esto que yo Ay, quisiera. Sí, dale. intervengo, gracias. José, qué lindo verte y escucharte. Muchos saludos a todos. Bueno, tuve la oportunidad de acompañar también estos equipos desde la virtualidad y estoy muy de acuerdo con lo que dice María Elena, que también podemos hacer contención y podemos hacer empatía desde la virtualidad. ¿Sí? El hecho de estar con las personas, escuchándolos, teniendo presencia plena, así sea desde una pantalla, hace la diferencia. Porque, obvio, quisiéramos abrazar, quisiéramos tenerlos ahí de frente, pero el mostrar que estamos en una escucha total y empática hará que las personas puedan descargar todo eso que decía José, que me pareció divino, la diferencia en que tú muestras desde los primeros auxilios psicológicos, los primeros auxilios emocionales y el acompañamiento psicosocial. Yo creo que acá, desde la pantalla, podemos diferenciar esas tres cosas, pero lograr que esas personas puedan descargarse y tener toda la disponibilidad de ser escuchadas, como dice Diego, contenidas y desde este medio poder también ser abrazadas. Gracias, corazón, déjame verte, hace tiempo no te veo. Eso, ya llegó Pasto. Nadalí, ¿ibas a decir algo? Sí, como recoger algunas cositas. Primero, como hemos hecho referencia a la conferencia que dio Álvaro Ayala, quiero decirles que en el chat, ¿ok?
de esta reunión está el material que Álvaro nos entregó y también está la grabación, que también la pueden conseguir en el canal de YouTube de la Escuela de Biodanza de Guatavita. Está allí y además se ha distribuido y vamos a seguir compartiendo esta información. Y con respecto al tema de la información, uno de los objetivos de este espacio es que yo creo que algo que nos ocurre a nivel psíquico es que cuando hay una situación en el afuera que nos, como tú bien lo dices, nos toma por sorpresa, nos rompe la armonía, no sabemos ni cómo se llama. Y muchas de las referencias de las experiencias que tenemos con la gente es que dice, me quedé porque no entendí lo que estaba pasando. Es decir, no pude poner mis recursos a la acción porque no supe llamar, denominar. La primera acción para poder vincularnos con el afuera, tiene que ver con el nombre. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué nombre le ponemos? Así en Venezuela hay un juego. ¿Y qué nombre le ponemos? Matarilerillerón. O sea, ¿cómo se llama esto? Y la idea de este espacio que tiene es poder nombrar. Esto se llama crisis, esto que me está pasando a mí se llama necesidad, esto que estoy haciendo se llama acompañamiento. Es muy importante poder, y esa denominación nos permite diferenciar lo que tú estás diciendo. Es decir, cuando tú hablas de qué me está pasando a mí, qué le está pasando al otro, ¿dónde estoy yo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estoy? Y luego, ¿cuáles son los recursos que yo tengo para poder atravesar esta situación? Y en ese sentido, me parece muy importante recoger esto que tú estás mencionando, José, de poder identificar para qué estoy disponible. A lo mejor estoy en una posición, ¿ok? Que no es la posición, que no es, que estoy ejerciendo un rol para el cual no estoy disponible. Y a partir de allí, de esa revisión de cómo estoy yo frente a esto, puedo empezar a buscar ayuda o a ser una fuente de ayuda. En biodanza tenemos una posición muy importante, un gesto muy importante, el centramiento. Pararme sobre mis pies, sentir mi cuerpo, cuál es mi base segura. Porque lo que estamos haciendo cuando estamos entregando, abriendo este espacio de apoyo psicológico, de primera, de ayuda, es en tratar de encontrar un espacio seguro. Y yo creo que eso es muy importante, que cada uno de nosotros, desde cómo le está afectando esta situación en estos momentos, pueda reconocer qué le está ocurriendo y cómo puede pararse en un espacio seguro y ser un espacio seguro. Bueno, Ay, gracias. muchísimas gracias, Dalí. Patricia, Agradecida. Patricia, Buenas vamos a ir noches. cerrando. Mi pregunta es puntual. Yo estoy buscando ese centramiento y quiero entrar a los lugares donde hay refugio. Y en esos refugios hay muchos niños. Entonces, cuando decimos tú tienes todos los recursos, algunos de esos niños quedaron huérfanos. Entonces, mi pregunta, y los que están cuidándolos, no todos son psicólogos. Yo no soy psicóloga, pero tengo la intuición de que desde biodanza pudiéramos, por ejemplo, abrir pequeñas dinámicas de hacer rondas y de entre todos, no sé qué tipo de música podría ser, pero, por ejemplo, en pares darnos abrazos. Entonces, a mí me preocupa bastante los niños que tienen menos de 7 años, que están en este momento de alguna manera, por lo que entiendo, afianzando algunas de sus protovivencias de lo que va a ser la afectividad frente a la pérdida. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad de biodanza
podemos ofrecer algunas de las prácticas que tenemos en esos centros de refugio o dentro de las mismas áreas de acopio, que también hay varias, que están haciendo comida. Entonces, yo siento que el abrazo, que es propio de nosotros como venezolanos, pudiera ser un medio de contención. Pero cuando te oí al principio de que, bueno, vamos con la intención y eso es lo que nos va a motorizar. ¿Qué sucede si algunas personas no quieren ser abrazadas? O sea, ¿cómo respetar esos momentos también? Entonces, ¿cómo no ser invasivos y de alguna manera tener estrategias desde la Asociación de Biodanza para ir poco a poco a través de el cuerpo y no de hablar o de escuchar, mover el cuerpo para ayudarlos y ayudarnos también entre nosotros? Entonces, esa es mi pregunta y agradecida con todos ustedes. Hermosa pregunta, Patricia. Bueno, lo primero es que creo que es muy importante antes de cualquier cosa hacer una danza de fluidez contigo, ¿sí? Y es dejar, ¿sí? Si vino esa intuición, créele a esa intuición, ¿sí? Lo que sí es muy importante siempre es también permitir esa misma, el mismo elemento progresivo en el encuentro, que cada uno lo vaya teniendo a su forma. Lo menos importante realmente en esto es si la gente cómo responde, porque lo que nos hemos dado cuenta es que la gente, uno dice, no, hicimos un taller de expresión emocional y había una persona que no hizo nada y se quedó en un rincón, ¿sí? Y no hizo nada. Y cuando nos despedimos, sale diciendo, muchas gracias, me sirvió cantidades. Y yo, ¿por qué le sirvió? Si no hizo nada. ¿Sí? Y resulta que fue desde su punto y desde su perspectiva, las cosas que se hicieron fueron tocando en la esencia de lo que la persona necesita. No todos tienen la misma disposición, eso es lógico, y menos cuando se sienten agredidos y han tenido la agresión o han tenido una situación en donde sienten que son víctimas de la naturaleza. Lentamente van a ir confiando, lentamente, ¿sí? Por llegar nosotros no significa que la gente va a confiar. Nuestro corazón no es suficiente. No es suficiente. ¿Sí? Nosotros estamos ahí. Hay gente que confía y se abre completamente rápido, pero hay gente que va a necesitar más tiempo. Mantengámonos ahí. Hagamos la propuesta. Seguramente habrán algunos niños que se queden por allá mirando cómo se hacen las cosas. Acuérdate que somos por neuronas espejo, ellos están viviendo la experiencia a través de la experiencia de quienes hacen los ejercicios. Si tienes esa intuición de que ejercicios y rondas de contención y ejercicios de acunamiento pueden ser efectivos, dale. Si tienes el espacio, no necesitas un salón, porque no lo vas a encontrar. Vas a tener que trabajar y posiblemente no haya música. Tengas que tener un tamborcito y con el tamborcito mover a la gente. Hay que sacar los recursos, porque realmente en este momento, cuando estás en terreno, no va a ser lo mismo que cuando estás en clases de viajes. Puedes apoyarte en cualquier cosa. Un amigo que toque la guitarra, vaya, ya lo vaya, que toque la guitarra y hacen la ronda con eso. Pero todo eso, la intención va a facilitar muchísimo que vos puedas hacerlo. Sí es muy importante para todos, déjenme decirles, suéltense a la experiencia, ¿sí? Si la vida los tiene aquí y la persona le llama a usted o le tocó por azar a esa persona, es porque esa es la que tiene que llegar, ¿sí? Siempre confiemos en que la vida tiene su sabiduría. Moncho, ¿tienes algo que decir al respecto? Y Dalí. Sigo después o como quieras. Para Patricia, como fíjate que lo más importante es que no estás sola en esa inquietud
Y tal vez si te acompañas, aquí estuvo con nosotros Francisco, que es también de la Escuela Venezolana de Biodanza. Está también presente y nos contó de su experiencia Mariela, facilitadora, está en Caracas, egresada de la Escuela Venezolana de Biodanza. Aquí está Tania, la directora de la Escuela Venezolana de Biodanza, y seguramente ustedes se pueden poner de acuerdo. Alexis y Celsa también están trabajando. Reúnete con esa gente para que puedan, ¿verdad? Eso, conectarse con ese llamado de la vida. Me encanta cuando José abre este espacio y dice más disposición y menos ideas para lo que está vivo. A veces yo creo que hay que, ante circunstancias como esta, recordar que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nada, gracias. Yo quería, Patricia, comentar algo y es, y quiero ponerlo en una experiencia que vivimos en Armenia. En Armenia todo el acompañamiento psicosocial fue una lucha con equipos de psiquiatras porque no toleraban que hubiese por ningún lado temas alternativos y consideraban la danza como lo peor que le podía pasar a las personas. Con esto que quiero decir, es más, tuvimos la experiencia de una carpa que vinieron de Noruega sin hablar un cero español, pero vinieron con danzas circulares vikingas, en donde mantenían por ciertos ciclos abierto, la gente entraba y salía distinta. Pero se dio la oferta no como algo impuesto. El problema aquí no son, a mi modo de ver, no son los niños, somos los adultos, porque son los adultos los que van a poner límites y ahí hay que ser muy cuidadosos, porque no porque mi intención sea buena, puedo llegar al refugio a proponer algo que no haya sido acordado dentro de las reglas que estén dentro del refugio. Entonces es muy importante que primero coordinemos entre los adultos o con la organización que esté en qué condiciones están de recibir o no qué tipo de propuestas. Porque si lo hacemos sin esos acuerdos básicos, vamos a tener dificultades y los primeros afectados van a ser los niños. ¿Por qué? Porque va a interferirse lo que podemos hacer con ellos, siendo esta una gran posibilidad, porque yo creo que biodanza puede ser una manera muy orgánica de poder acompañar no solo a niños, sino a adultos también, pero siempre coordinados para que no tengamos de entrada la oposición de quien no entiende de qué se trata esto, de quien no entiende que esto es una alternativa. Entonces, creo que allí es poner como esto sobre la mesa cuando vamos a coordinar cualquier tipo de... Yo quería decir algo más con respecto a esto, a las poblaciones. Eh, yo creo que hay poblaciones con las que hay que tener mucho cuidado. Los niños generalmente, invítelos a jugar y desde ahí usted le puede hacer lo que sea y casi todos van. Difícilmente un niño no va, a no ser que el adulto lo amarre y le dice, no, me mueva de acá, porque de pronto me pierde o le pasa algo. Pero generalmente el niño va, ¿sí? Pero hay una población que es que no va tan fácil y no es tan visible, que es la población de la tercera edad. Es muy importante con ellos tener mucho cuidado, sobre todo en el cuidado de su salud física. Ellos entienden la vida de una manera distinta y es probable que hayan aprendido a afrontar las pérdidas de una manera distinta, pero su salud física suele quedarse muy en veremos, ¿sí? Y hay una población que sí a mi juicio, mm, pues es muy preocupante y es la población de adolescentes y más que todos los adolescentes, los preadolescentes, porque esos sí generalmente quedan por fuera de cualquier atención. No, son chicos que los ves por allá aislados, movidos por allá entre ellos, pero no se hace nada con esas personas. Por lo menos esa fue la experiencia nuestra, ¿sí? Al final lastimosamente fue al final que me di cuenta de esto y ya no alcanzamos a crear un protocolo de trabajo con los preadolescentes. Pero sí es muy importante que tengan en cuenta eso, porque generalmente esos chicos quedan por fuera del radar
por ser tan anónimos, estar en una edad donde son demasiado anónimos y en estos momentos sufren demasiado y no atendemos eso. Yo creería que una última pregunta y terminamos por ahí. Sí, estamos a 10 Estamos a minutos. 10 minutos. Hola, buenas tardes. Yo Dale, creo que todo Alexis. se va a dar. Hola, buenas tardes, Celsa por acá también. Gracias por esta información y por este acompañamiento. Todo se va dando muy natural, es una danza muy espontánea. Hoy particularmente estuve en un voluntariado en el Parque del Este y sin proponérmelo, a una señora la acompañé respirando, mi pecho pegado a su espalda para ir acompañando la guía de una chica que trabaja con Kundalini, con meditación y respiración. Y sin darnos cuenta estábamos haciendo ese movimiento juntas. Ella, mi respiración bien marcada la acompañaba a ella. Y después la señora dice, quiero llorar. Entonces, sin pensarlo mucho, el mismo movimiento la llevé y la acuné. Como dijiste tú, no me lo había propuesto. Pero todos los recursos que tenemos en algún momento lo vamos a poder poner si lo llevamos desde el corazón. Y la progresividad, Patricia, la intención también era vamos a ir a explorar, a ver qué hay, cómo están, cómo se sienten, qué necesidades hay para ir pidiendo permiso, para que se vayan acostumbrando a nosotros. Me conseguí mucho con, no quiero terapia, no quiero que me hable, no quiero respirar, eso no ayuda en nada en este momento y era válido también. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias. O también con los hombres. Los hombres no expresamos, somos muy valientes y si hay posibilidad de vincularnos y permitir la expresión de los hombres, seguro va a ser un gran apoyo para ellos. Eh, bueno, no sé, me gustaría que algunos de ustedes nos dijeran qué se llevan de este rato. Sí, me levanta la manito para saber quiénes van a hablar, sí, y me gustaría saber qué se llevan, qué se van a llevar puesto. Yo creo que la caminata. Particularmente tengo problemas con la cámara, con el teléfono. Yo me llevo todos los contactos de ustedes, ¿ok? En donde es una oportunidad para seguir creciendo. Siempre se habló, o por lo menos por los momentos en los que pude escuchar, cuidarnos al cuidador. Fue una parte que escuché. Nosotros también vamos a crecer con él. ¿Ok? Y mientras hablaba, no pude dejar de pensar mucho en Víctor Frankl, la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Es para mí bien importante como futura cuidadora, tener mi role model, ¿ok? Tener a ese Víctor que de una u otra manera estuvo en un campo de concentración y fue de los que sobrevivió, ¿ok? Porque tenía algo que hacer. Yo sé que de repente es muy pronto decir, no, tú tienes que pensar en lo que vas a hacer cuando salgas de aquí, de esta situación, porque para mí está muy reciente. Y con niños, la imaginación ayuda mucho. El juego. A mí me encantan los juegos con los niños. Y también me acordé mucho de lo que es La vida es bella, la película italiana. ¿Ok? También voy a quitar la cámara porque tengo problemas con ella. Donde también siempre hay una esperanza, sí, estamos viviendo algo que nunca nos imaginamos, aunque de una u otra manera lo hemos vivido de manera distinta. Pero nuestro role model es importante, es mi opinión, y me llevo eso. Yo me llevo la seguridad de que voy a tener apoyo
en los otros y puedo preguntar en cualquier momento, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y que estoy en una red que va a apoyar. Me voy con una incertidumbre fluida y a estar ahí presente, limpia y vacía. Eso me llevó. Y una gran gratitud de poder estar aquí. Parece que José tuvo también problemas porque ya no lo veo. No, Ah, ¿es tú sí, sí, se me perdió a mí también. Bueno, estamos ya, como les anuncié, cerrando y aprovecho entonces para contarles que nuestra próxima conferencia va a ser el próximo miércoles 8 de julio a las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela, y de allí, bueno, tengan las referencias. Nos va a acompañar el psiquiatra y analista junguiano venezolano, actualmente viviendo en Colombia, Eduardo Carballo, un hombre que verdaderamente ha dedicado su vida a, a sostener, a extender y a poder acompañar muchos movimientos de lo psíquico a nivel personal y colectivo. Así que, bueno, verdaderamente les invito a que estén atentos a la invitación, a la información, al link que les vamos a hacer llegar para que se puedan unir. Muchísimas gracias a PBC, muchísimas gracias a Befabi y bueno, al par, en esta gestión, Diego, seguimos adelante con esto. No sé si todavía José por ahí no se ha podido reconectar, pero bueno, Adri, yo creo que estamos bien para que puedas detener la grabación. Y bueno, entonces nos estaremos viendo